Buenos días a todos, bienvenidos a las Mañaneras de LSA, mañanera número 21, este 21 de agosto de 2020. Gracias a todos por conectarse, por desmañanarse como cada viernes. El día de hoy, en esta, como siempre, fría mañana, tenemos, a diferencia de nuestro clima, a nuestro invitado en un calorón de la chingada desde el otro lado del mundo. Eric Steps, bienvenido. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola. Buenos días. Gracias te diría desmañanarte, pero en tu caso al contrario. No, no, para mí es como tardeada. Para que te acuerdes de tus tiempos de juventud. Sí, ¿verdad? Para todos quienes seguramente ahorita tienen cara de Watt, Eric está en Alemania. Entonces, hay una diferencia, son 7 horas, ¿verdad, Eric? 7 horas adelante. Así que es en la tarde y por lo que veo a tu derecha con el inmenso sol que te está reflejando en el muro, bueno, a tu izquierda entonces, Sí, sí, sí. está fuerte el solecito ahorita en Alemania. Está todo lo que da. Si tú me permites, les puedo presumir un segundito. Por favor, por favor. Si la, si Ándale, la, humilla al rico, que el si el rico humilla al protocolo de pobre, la como mañanera me siempre. lo permite, mira, Siempre. Ah, no manches, qué chulada. sí. Y ese Qué ruido que fregón. se escucha, bueno, son niños que juegan allá afuera en el parque y hazte cuenta que es como un mini Chapultepec aquí afuera. Qué bonito. Pues sí, la gente fifí que se puede dar esos lujos. Uno que es del pueblo y transmite desde No, el campo. no, y fíjate que este va a ser también un tema que valdría la pena tocar a lo largo de la conversación, en estas diferencias culturales y sociales, ¿no? Esto no tiene nada de fifí. Precisamente es una de las diferencias que hay entre México, o países como México, y países europeos, en este caso Alemania, ¿no? En donde yo estoy basado. Claro, tienes toda la razón. Pues si me Sí. permites, Eric, quisiera pasar, compartir pantalla con todos y transmitirles quién es Eric. Dame un segundo. Ahí está. Ujú. Listo. Bueno, pues como siempre, gracias a todos quienes se conectan. Vienen los datos de Legal and Compliance Advisors. Nuestras oficinas ya mudados un piso abajo. COVID nos hizo de las suyas y ahora ya estamos en el piso 8 de Insurgentes Sur 682. Nuestras oficinas en el resto de la República y en Austin, Texas. Y nuestras redes donde nos encuentran LC Advisors en todos los casos, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Y pues vamos a hablar de nuestro invitado del día de hoy, Eric Steps. Eric Steps, voy a dar simplemente el resumen de quién es Eric, pero me gustaría preguntarte, Eric, tu experiencia profesional, que es muy, muy, muy vasta y aparte bien, bien, bien divergente entre sí. Eric Steps, como les decía, pues vive en Alemania desde hace ya un tiempo y dice en su Executive Summary que su background personal pues, ha vivido, estudiado y trabajado en Alemania, Estados Unidos y México, pues fortaleciendo habilidades multiculturales. Es un ejecutivo senior y tiene un récord consistente de logros, liderando resultados en altos organizaciones, dirigiendo, como una de ellas es Fleetcor, que cotiza en bolsa, SAP, Neoris, Banamex, Bancomer, por ahí falta una, ¿eh? Así como en altas empresas de crecimiento entrepreneur. Ha proveído resultados logrando perdón, la redundancia, fuertes resultados en pagos electrónicos, tecnología, industrias financieras, a través de diversos roles ejecutivos en ventas y marketing, financiero, planeación y a la administración general o dirección general. Muy bien, Eric. Cuéntanos qué has hecho desde que empezaste a trabajar, que tu padre te obligó a trabajar seguramente. Sí, pues es un tema interesante ese porque mi padre es alemán, mi madre es mexicana, de ahí mi nombre. Y la verdad es de que mi papá me enseñó a trabajar desde muy chavito. Mi papá tenía un taller mecánico. En su momento trajo él herramientas de Alemania o llevó a México ¿Mm? herramientas de Alemania para reparar los motores Volkswagen, el Bocho, la Combi, el Safari, que el parque vehicular en esos años pues, era predominantemente con ese motor. No existía todavía inclusive lo que después fue el Caribe y las siguientes generaciones.
Y esa herramienta fue un súper hitazo. Entonces tenía un taller para reparar los motores y yo tenía, pues, ¿qué tendría? 12, 13 años. Y ahí estaba yo chambeando en el taller. Fueron, Padre. digamos, mis primeros contactos con el tema laboral. Luego mi papá no me... yo quería poner un taller, yo quería ahora sí que seguir los pasos de lo... Quería ser técnico y los fierros y las máquinas. Y mi papá, honestamente, mi papá no me dejó, o sea, no, me desconvenció, si tú quieres, porque yo al terminar la secundaria iba a ir a una escuela técnica, que es como se usa mucho en Alemania, las famosas Lehre, una escuela de oficios, que ese es, que ese es un aspecto muy importante también en las diferencias culturales, digamos, o profesionales, que las escuelas de oficios aquí en Alemania, en Europa, son muy, muy fuertes, muy, muy importantes. Y mucha gente considera el oficio, o sea, no, claro, sí hay un poquito de estatus, ¿no? Entre la universidad y el oficio, pero, digamos, hay una gran masa de gente que estudia oficios, ¿no? La cosa es que no entré por ese lado, después me hice informático y antes de terminar la carrera, me encantaron las finanzas. Entonces yo te diría que soy un verdadero, como tú me has dicho, baby boomer. En esos años no existía la palabra fintech, pero por genes yo sí me definiría como un fintech porque estudié sistemas en el TEC, soy LASCA, sistemas de Mm. administración, y por el otro lado fui banquero 10 años. Entonces combinó eso antes de que existiera el concepto fintech, por así decirlo, y ya traía yo esas dos digamos, habilidades, ¿no? O conocimientos, ¿no? En la escuela estudié sistemas y por el otro lado, pues me hice banquero y me encantó el tema de los negocios y prácticamente ahí me quedé. O sea, me quedé siempre entre temas financieros y tecnológicos. Y Aparte, cuando... te tocó una época de banquero, Eric, donde estuvo feo. Te tocó la devaluación dura en México y estabas en Sí, un banco. Estabas en Banco Industrial, ¿no? de hecho, sí, 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 sí. Digo, fue una cosa terrible, que la verdad es que cuando veo, aún con todo lo que se puede decir el día de hoy y que está sucediendo, me acuerdo de esos años en México y sí fue diametralmente diferente, ¿no? Sí, me tocó fundar un banco, de hecho, llevo dos en mi haber, Así es. un banco regional, Así el es. Banco Industrial, en donde arranqué desde el día menos 60 por ahí, contratando ejecutivos, analizando cartera potencial, etcétera. Y luego abrimos el banco. El balance era caja y bancos y capital. Ese era el balance del banco. Igualito que ahora. Sí, sí, sí. Y ahora le tenías que correr a colocar crédito. Y pasó una cosa bien chistosa, a ti que te encantan las historias de bancos. Mm, En esos años, trabajando con los Covarrubias que fundaron ese banco, correcto. la premisa era coloquemos crédito para generar, para tener activos que generen intereses y luego ya nos preocuparemos después, toma nota, tener los colaterales, las garantías, las estructuras Oh, correctas. Entonces nos lanzamos, obviamente la ventaja era que pues, era un mercado en donde todos veníamos de la banca, conocíamos a los clientes, cuáles eran los buenos, cuáles eran los malos, pero nos soltamos dando créditos sin garantías, los famosos PQs, que no sé si te acuerdas de ese nombre, préstamo quirografario. quirografario, a la pura firma. Eso y mierda son lo mismo. Bueno, pues no tengo mucho más que decir. La cosa es que eso fue en el 94. Empezamos en febrero del 94. ¿Te acuerdas de la palabra o el concepto error de diciembre? Por supuesto. Entonces nos agarró con un No chorro de man. activos y llegó la devaluación y todo estaba en préstamos quirografarios. Entonces agárrate a renegociar con clientes
en medio de una devaluación, en donde inclusive la devaluación era lo de menos, las tasas que se dispararon, Claro. eso es algo que, digo, a lo mejor ahí sí hablo como viejo, en esos créditos que en su momento colocamos a la firma con un 15-20%, a la hora de renovarlos, tenías que regresar con el cliente y decirle que ya no era 15, que iba a ser 100, 120, 130%, que fue a lo que se dispararon las tasas en esos años, ¿no? De ahí nacieron las UDIs, Eric. No, De ahí para todos los nacieron. millennials que nos están viendo, para que sepan de qué chingados hablamos con el error de diciembre, Eric fue algo así como el subcomandante Marcos negociando. El error de diciembre fueron dos cosas. La primera fue un cambio de gobierno, de Salinas a Cedillo, y la otra fue que hubo una devaluación. El error de diciembre dicen que fue Cedillo, pero pues le dejó tendida la camita a Salinas. Imagínense que le entregan un país de un presidente a otro en un hilo y el país colgando de dos alambres. Ten, a ver qué haces. Y pues cuando lo recibe el otro se le cae y hace un desmadre de país. Ese es el error. Y a eso agréguenle que fue la guerra del Ejército de Liberación Nacional Zapatista. Entonces, los bancos tenían tasas de interés que se fueron al mundo, los contratos no tenían un tope de tasas, y en lugar de cobrarte un hipotecario, por ejemplo, de 3 millones a pagar en 10 años, si lo pagabas ya no ibas a pagar 5 millones en total, ibas a pagar 18 millones por las tasas. De ahí salieron las UDIs. Y la cosa es que fue digamos, una experiencia en su momento muy, muy dura, pero fue una experiencia que definitivamente me marcó. Y todos los temas de crisis a partir de ahí los veo con digamos, con una posición bastante relativa, ¿no? O sea, las crisis subsecuentes que ha tenido México, eventualmente el mundo, cuando ya viviste una cosa de estas, pues ya te curtes, ¿no? Y aprendes a no llevarte con todo ese, digamos, mucho del sentimiento que lleva, que atrae una crisis, ¿no? Que es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de vivirlas, de no quedar atrapado en esas situaciones, ¿no? Y SAP fue una excelente manera digamos, de integrarme o reintegrarme al mundo de la tecnología. Y como siempre en mi carrera, o sea, he combinado, digamos, el punto anterior, que era la banca, con el siguiente movimiento, que en este caso fue la tecnología. Y estuve a cargo digamos, de lo que era en su momento el SAP Banking, ¿no? La solución para banca Así es. de SAP. Entonces, si bien es cierto que estaba en temas tecnológicos, pues también aprovechaba muchísimo la experiencia en tecnología, ¿no? Perdón, en banca. Era una combinación, nuevamente, fintech, ¿no? O sea, regresando a estos conceptos de combinar tecnología y finanzas, ¿no? Eh, Digo, prácticamente después de ese AP ya me quedé, digamos, en el sector de consultoría. Estuve en Neoris, en la subsidiaria de Cemex, eh, también como consultor y trabajando en temas de banca, con empresas utilities. Y finalmente fue cuando decido o conozco, digamos, a Alejandro Coronado y me incorporo a Pagatodo. Y allí la historia es ahí donde converge con... No, es como decir Mefistófeles o algo así, ese Sí, nombre. sí, Sí, pues ahí pero nos bueno, conocimos. no vas a negar que fue una muy, muy buena experiencia, ¿no? O sea, al final del día, tal como mencionaba de la crisis del 94-95 con Banco Industrial, al final los entornos, vamos a decir, complejos, pues son los entornos que más te forman, ¿no? Sí. Por ponerle un adjetivo al Sí, claro. asunto. Es que mira, Paga Todo es como la emulsión de Scott Gaunt. Todo mundo la recuerda con asco, pero sabe que fue lo mejor. Y la verdad es algo así como, casi como haber ido a la guerra, ¿no? Porque Puta. los amigos, Vietnam. no, pero los que regresan de la guerra, los que formaron parte de tu batallón, o sea, quedas hermandado con ellos, ¿no? Y una prueba de esto, pues, es nuestra amistad. Y como esa, pues tenemos muchos ejemplos, muchos amigos comunes que No, estuvieron ahí. olvídate. Entonces, Olvídate. De los mejores amigos que hoy día tenemos,
Bueno, simplemente ve qué es LSA, ¿no? Jorge, Raúl y yo, del equipo. Era el equipo de legal. Por eso se llama así LSA, Legal and Compliance Advisors. Sí. Y muchos amigos de hoy día, fuertes amigos, Ujú. Omar Checa, Oscar Flores, Manuel Zamora, José Julio García, un montón, Matías, Mau Dávalos. Mauricio, ¿Cuánto tiempo estuviste como CEO de Efectival en México? Porque después cuatro te años y fuiste a medio. Alemania. Y Sí, luego te fuiste de Managing Director a Nuremberg, Alemania, sí. que es donde estás hablando ahorita. De donde estoy hablando ahorita. Sí, Fleetcor tiene operación en más de 50 países. Entonces yo encabecé la subsidiaria mexicana, que es Efectivale, y de alguna manera siempre estaba esta inquietud, ¿no? De venir, de hacer una experiencia internacional. Y pues los americanos sabían que tenía ese interés, que hablo el idioma, y en algún momento que aquí hubo un tema de crisis, vamos a decir, en donde los americanos ya no sabían cómo articular aquí el negocio, habían probado con americanos trabajando con europeos, europeos que a su vez le reportaban a Estados Unidos y tampoco jalaba. O sea, una serie de combinaciones que nunca cuajó, en donde al final llegué yo y era como una cosa, como un agente agnóstico intermedio, ¿no? Porque no era mi, o sea, aquí la gente no me ve como americano, me ve como, pues sí, medio alemán y luego platico que soy mexicano y pero no tienes ese choque cultural que hay entre los americanos y los europeos. Y al revés, de cara a los americanos, pues la formación, digamos, empresarial que tengo, pues es muy gringa, ¿no? Sí. Desde el mismo paga todo, ¿no? Oye, es gringa y tapatía. Que Sí, no sé cuál es más exigente, cabrón. sí, 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 sí. Eh, a mí me gustaría, fíjate, Pepe, si me permites, ilustrar, yo creo que el tema de Flipcore, esta experiencia de Flipcore ilustra muy bien las diferencias de operar un negocio fintech en México comparado con un negocio fintech en Europa. Yo creo que puede ser algo interesante de que la gente que nos está escuchando lo Dale. pueda captar con el ejemplo de mi vivencia, ¿no? Digo, los mercados son muy distintos, o sea, Alemania pues es muy tradicional, es conservadora, tiene un sentido social muy, muy fuerte, digamos, es una economía social de mercado. Eh, por ahí deberíamos de promover que se visiten los programas sociales para que vean otras referencias de cómo funcionan. Eh, Nada más así por de rebote. Tú Es muy, suéltalo. es muy burocrática. El tema de la federación es muy fuerte, o sea, los estados y los gobiernos locales son muy fuertes. Por ejemplo, para que te des una idea, el SAT, el equivalente del SAT, tú no le reportas al SAT o tú no le pagas al SAT federal, le pagas a un SAT de la ciudad. Órale. O sea, el dinero no es de que venga de la federación para abajo, el dinero viene de las entidades hacia arriba. El poder que tienen los estados y los municipios es muy fuerte y también eso te lleva a que la sociedad en general esté muy empoderada. Y también trae un efecto, digamos, muy positivo en la parte, digamos, democrática, ¿no? La gente es participativa y la democracia pues, es muy, muy avanzada, ¿no? Aquí no puedes, por ejemplo, los gobiernos no se forman con una mayoría relativa y punto, ¿no? O sea, si sacaste el 35, 40% y te llevaste por 2, 3 puntos a los demás, te llevas todo el pastel. No, tienes que formar coaliciones. Entonces es una democracia muy activa. Cuesta mucho trabajo llegar a consensos, pero una vez que los logras, son bastante, yo te diría, bastante sólidos. Y eso permea todo esto que te estoy diciendo permea en las empresas, ¿no? Un ejemplo que te podría decir,
el banco este de N26, que seguramente lo han escuchado, que es el banco virtual, digamos, es un flagship alemán. Ahorita uno de los temas que lees mucho en los medios es la formación de un consejo de empleados. Eso es muy común en Alemania, o sea, en Alemania con una cantidad pequeña de empleados se puede formar un consejo y ese consejo tiene una validez legal casi de sindicato, de tal manera que el consejo, tú tienes que tomar decisiones en consenso con ese consejo de empleados. Sí, pero ese tipo de cosas permean claramente en las organizaciones. Entonces, con esto en contexto que les pongo, por ejemplo, si yo digo, oye, ¿qué fue lo que pasó en México? Digamos, vamos a centrarnos en el negocio que es uno a uno, el negocio de vales de gasolina. Porque aquí principalmente desarrollé el negocio de vales de gasolina en alianza con Shell, que sería el equivalente del vale de gasolina que estuve también promoviendo en México en Efectivale. O sea, un negocio similar, vamos a decir. En México tienes un país emergente, tienes un país que la penetración es relativamente baja, o sea, todavía estás abajo del 50% y tus probabilidades de echar un telefonazo a una empresa y tener una oportunidad de cierre son relativamente altas. Y aquí tienes, si en México estás abajo del 50, pues aquí obviamente estás arriba del 50, el 75%, 66% en ese rango de posibilidades, ¿no? Entonces tienes que ser mucho más preciso y tienes que irte a segmentos quizás muy bajos, que son los segmentos que están subatendidos, ¿no? Eso sería una de las primeras diferencias. La otra que fue el principal motivo, yo te diría, de por qué los americanos me invitaron a venirme para acá, fue porque ante la diferencia de los niveles de los sueldos, para que te des una idea, en México quizás un operador de teléfono, pues bien motivado, con variable, fijo, etcétera, pues puede andar entre 10, 12 mil pesos. Si trasladas ese mismo trabajo a Alemania, estás hablando de unos 60,000 pesos. Sí, pero O la sea, mitad son de impuestos. una locura. No, en ese nivel no te creas. O sea, sí, claro, pagan impuestos, pero estás hablando de que tus costos de adquisición de cliente son altísimos. En este caso de adquisición de cliente, ¿no? Entonces, fue uno de los temas que me tocó atender inmediatamente. En México era, oye, ¿quieres vender más? Pues contrata más gente. Y esa fórmula, cuando me vine a Alemania, pues ya no jalaba. Era Es al carísimo, revés. claro. Y dije, bueno, pues ¿ahora qué hago? Dije, mi playbook ya no jala acá. Y abrió digamos, una oportunidad muy distinta y que me llevó a una experiencia, la verdad, padrísima, que sigo poniendo en práctica el día de hoy. Es decir, yo lo pongo como que me entregaron, cuando llegué a Alemania, me entregaron un Walmart y lo convertí en un Amazon. Ya sabes que a mí me encantan las analogías y los ejemplos. Me De entregaron toda la un vida. Walmart y les devolví un Amazon. Tenía una oficina con 75 personas, ¿sí? Y esa oficina hoy tiene 13, 14 personas. Una de las cosas más interesantes que te podría mencionar es que encontramos esa combinación de digitalización con el tema de mantener recursos humanos a lo largo del proceso. De hecho, inventamos ahí el concepto del drop-off, es decir, los clientes que no se mantenían hasta el final del ciclo de venta, esos los cachábamos y a esos sí les hablábamos. Y esa es la razón por la cual, con esa fracción de vendedores con las que nos quedamos, podíamos atender al mismo pipeline que atendíamos antes. En dos canales. Exactamente. Y fue una cosa muy interesante porque aquí
estás obligado a ser muy eficiente con el uso del recurso humano, precisamente por el tema de los costos, ¿no? Y Es que con lo que eso, estás haciendo es pues, contrario al mercado latino, Eric. En el mercado latino, lo dijiste ahorita, necesitas crecer, contrata más gente para que lo haga, esa era la fórmula. lo cual está mal. Y del otro lado es, no, contrata gente mejor, que le vas a pagar mejor, pero los menos, que sean Así, eficientes. Pues sí. así es. Y con Me quedé, el drama que te hice cherry picking, me quedé con los mejores y digitalicé. Y eso me lleva un poquito al tema de en dónde son diferentes, por ejemplo, Alemania y México, ¿no? Yo te diría, es chistoso el mercado alemán, porque el mercado alemán, si bien es cierto, hay una penetración muy fuerte de tarjetas de crédito, por ejemplo, eh, según los datos que tengo, arriba del 50% de la población tiene tarjeta de crédito, pero la gente no los usa digamos, para sus consumos regulares, los consuetudinarios que decíamos cuando estábamos fundando el banco, ¿te acuerdas? Sí. No paga, por ejemplo, no le gusta mucho pagar el restaurante o pagos menores les gusta más hacerlos en efectivo. Pero por otro lado, tienes un fenómeno que en México no hay, y es por eso que yo mencionaba este tema del e-commerce. Es decir, Alemania representa para Amazon el segundo mercado más importante después de Estados Unidos. Wow. Es, wow, exactamente. O sea, dirías, es un mercado tradicional, es un mercado donde la gente no saca su tarjeta de crédito para pagar un restaurante, pero es un mercado que la gente hace con una normalidad increíble compras en Internet. Y es ahí donde yo también pues, invito a los demás, al grupo, pues a que le echemos poco, ¿no? El e-commerce aquí es una realidad, aquí no tienes que convencer a la gente de que funciona, de que le va a llegar. Todos los sistemas de mensajería aquí, bueno, pues Deutsche Post pues, es dueño de DHL, ¿no? Sí. Entonces, by definition, aquí la logística es 100% confiable, ¿no? Eh, entonces, pero es una cuestión interesante que el mercado se vaya más por el lado e-commerce que por el lado de medios de pago per se. Le ven sentido a usar la tarjeta cuando compran en Amazon, pero no le ven sentido usar la tarjeta cuando pagan en un restaurante o en un bar. Mira, hablando de coincidencias y divergencias en Y fintech divergencias. entre México y Europa. Fíjate que todo el background que nos estás dando lleva a hacer una pregunta obligada y es, todo el mundo sabe, quienes nos están escuchando, pues la mayoría andan metidos en fintech bien, y todo el mundo sabe que México es el único país con una ley fintech, o una ley en materia fintech, ¿no? Uh -huh. Eh, y lo digo con respeto, pues, pero también con cierto escepticismo. Presume de ser un país muy avanzado en fintech por esta razón. Sí ha salido mucha regulación secundaria, sí tiene un punch fintech muy fuerte desde México para el mundo, pero yo quisiera preguntarte si realmente países de Europa, Alemania o cualquier otro, pero países de Europa, Uh -huh. deberían aprender de México porque México es el pináculo o es al revés. Yo creo que sí hay mucho que aprenderle a México, definitivamente. Eh, yo te diría, el europeo en general, el alemán de sobremanera, es una sociedad muy regulada, muy burocrática, pero por lo mismo, la regulación y la burocracia, cuando tienes dinámicas como fintech, no te permiten esa agilidad. Tienes cierta miopía, de hecho, el regulador. Aquí, por ejemplo, todo el mundo, cuando tú ves las entidades que están supervisadas por BaFin, que sería el equivalente de la CNBB, todo el mundo pone el sello de BaFin y el alemán se siente evidentemente pues que está tratando con una entidad muy seria. Pero déjame darte un caso que seguramente también en los medios en México lo han de haber escuchado, el caso de Wirecard. Por supuesto. Wirecard es, digo, para los que no ubican a la empresa, es un procesador de pagos, digamos, es un prosa global, ¿sí? Era un prosa global que en el back office hacía adquirencia
y hacía el settlement de los pagos, o hace el settlement de los pagos. Pero la parte chistosa de esto es de que está regulada, pero regulada nada más la parte alemana. ¿Sí? Imagínate un jugador global, ¿sí? Y dice Buffin, no, pues es que yo me basé en lo que Ian White me reportaba, que a su vez a Ian White le reportaban que eran las posiciones en otros países. No manches. Entonces, yo te diría, el país sí tiene un marco legal fuertísimo, o sea, eso sí se nota. Cuando tú dices aquí, esto es por ley, la gente lo respeta, o sea, claramente hay una diferencia en ese respeto a la legalidad, pero eso hace que también que la flexibilidad no sea la misma, ¿no? Entonces hubo una miopía absoluta. Y un nacionalismo, por lo que dices, ¿no? Más bien es el nacionalismo decir, pues, Es decir, yo nada Alemania, más veo esto claro, y el balance completo, pues supongo que está bien, pero yo nada más supervisé lo que se refiere a la operación alemana y la mayor parte de los activos y de los ingresos venían del extranjero y pues se fueron ahora sí que con la finta, ¿no? Entonces yo creo que si bien es cierto que en México somos mucho más flexibles en ese sentido en el pensamiento, el famoso ejemplo de arreglar algo con un alambre o con un tornillo, también es cierto que si volteo la moneda en donde tal vez podríamos nosotros aprender, y hablo de materia regulatoria, es cuando estas entidades comiencen a ser internacionales de verdad, que ese es un aprendizaje que está dando ahora Wirecard, ¿sí? En donde en muchas industrias, a través de la EU, de la Unión Europea, tienes una regulación internacional. Aquí se les fueron las cabras. Pero yo creo que sí valdría la pena si los fintech o las entidades en general basadas en México empiezan a reportar balances, transacciones en el extranjero, que exista, que existan, pues no sé cómo plantearlo, si convenios entre los reguladores o que existan casas certificadoras internacionales que conozcan estas experiencias, a fin de que cuando una fintech supervisada en México, en este caso, reporte cosas del extranjero, pues el supervisor mexicano pues tenga también esa conciencia de que el riesgo está extralimitado a México, ¿no? claro. Oye, y precisamente con esto en mente, tú sabes que en México hubo un impasse bien interesante. Ya había industrias fintech desde, pues, Pagatodo lo venimos diciendo, ¿no? Sí, Pagatodo debe de tener más de 20 años de constituirse y de operar. Y el sí, banco tiene, pues para ser exactos, 8, no, 8 años, si hablamos desde la solicitud. sí. Es en verdad típico de Coronado, un cuate brillante en todos sentidos, pues es muy futurista. Hoy está de moda decir que hay futuristas. Creo que Coronado por ADN lo trae. Sí, Pagatodo ya venía operando así. Y bueno, en aquel entonces la regulación no era, hablando de flexibilidad, no era lo suficientemente flexible para no pensar en que para tener una tarjeta, porque no necesariamente era el tema de captación, sino para tener una tarjeta, pues no había de otra y banco. Y no le quisieron sí. arriesgar y decidieron el banco. De ahí nació, tú fuiste parte de esa conversación antes de que yo llegara a Paga Todo. Sí, no hubo manera de convencer, sí. Sí, lo recuerdo. Y hoy día claramente es diferente, claramente. La plática da para mucho, pero quisiera enfocarla en dos vías. La vía uno, y escuchar tu opinión de ello. La vía uno es, eh, pese que hay muchas entidades fintech que ya tienen la autorización para tener la bala y el arma para disparar, que es la captación, lo cierto es que hay todavía una dependencia de las fintechs con los bancos, porque el dinero va a estar alojado en los bancos. Las cuentas de las fintechs tienen que estar en un banco. Así que, de entrada, el float y la captación, el rey sigue siendo el banco. ¿Qué opinas de eso? Número uno. Y número dos, te decía, hubo un impasse porque empezaron entidades a hacer captación sin que se llamara así, que era el diablo. Pensemos en PayPal, pensemos en Mercado Libre,
Empresas que por su modelo de negocio, pues sí administraban saldos electrónicos, ¿no? Y de Sí, ahí fue la necesidad de empujar la ley y el 9 de marzo del 2008 se promulga, se decreta la ley. Es decir, hubo quien aprovechó el viaje de que ya se venía haciendo, se subió a la ley, le dieron una prórroga que al día de hoy sigue, porque pues COVID tampoco ayudó, en sí. cuanto a la prórroga para solicitar la autorización para hacer fintech y que te la autoricen, ¿no? Y de eso llevamos pues desde el 9 de marzo del 18 al día de hoy. ¿Qué opinas de y qué diferencias ves en esta segunda pregunta entre lo que pasa en Europa en fintech, que sí existe, y este tema específico en México? Sí. Bueno, del primer tema es definitivamente, yo sí diría que el tema de los depósitos, tiene que haber una supervisión fuerte porque es muy fácil. A mí me tocó manejar empresas no reguladas y si no traes esa base mental, financiera, casi te diría moral, es muy, pero muy fácil que una entidad no regulada empiece a revolver los flujos, los fondos, con el gasto operativo, etcétera, ¿no? Y yo te diría, ahí sí tendría yo mucho cuidado en que las fintech, en mi visión, están más encargadas de la parte innovativa, de la parte disruptiva y menos de la solidez en donde residen los recursos. Porque si tú ves el problema que, por ejemplo, tiene o que hubo en Wirecard, precisamente es un problema de balance. Es un problema en donde ellos decían tener activos que al final resultaron inexistentes. Firmados por su auditor, pero otra vez los auditores dicen, es que yo audité Alemania, yo audité no sé dónde. Y, y de repente pues les llevan un estado de cuenta de un trust en Indonesia, en no sé dónde, y lo toman como bueno, ¿no? Ah, pues aquí dice que hay un fondo de tanto más cuanto y SAS lo justifico en el balance. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que las fintechs son ágiles a la hora de descubrir nuevas formas de generar ingresos, es decir, muy enfocadas al P&L, pero me parece que el balance sí debería de tener una supervisión más fuerte por parte de la autoridad. Y aquí me vas a perdonar, pero vas a tener que repetir la segunda. No te preocupes. En Si es que cuanto, tú te acuerdas. en cuanto al octavo transitorio, que fue el plazo Sí, que tuvieron las sí, sí, entidades sí. para hacer fintech, ¿qué diferencia ves o beneficios, lo que veas, entre esto que pasa en México de entidades que ya operaban, les metieron ley, se subieron a la ley, con lo que pasa en Europa, donde no hay una ley? Bueno, el hecho de que digas no hay una ley fintech eh, es relativo, porque, por ejemplo, si tú ves N26, si tú ves Scalable Capital, que es el robo-advisor más grande aquí de Alemania, similar a lo que estamos haciendo ahí en Samurai, todos esos están supervisados por BaFin. O sea, no hay una ley fintech, digamos, como tal, pero no quiere decir que estén fuera totalmente del radar. Me parece que en México había mucho más laxitud en estar fuera del radar que lo que se aprecia aquí en el mercado. Por lo mismo que el mercado es muy conservador, presentarte con un producto no certificado, si no puedes decir que está supervisado por alguien, es más difícil penetrar en el mercado. Es más, yo no lo haría. Yo no lo haría, salvo que tengas, por ejemplo, yo trabajaba con productos no certificados, no entraban en la regulación, pero tenía el nombre de, por ejemplo, el sello de Shell. Entonces, el que compraba tarjetas de combustible Shell, pues tampoco cuestionaba, ¿no? De si Shell los saldos se los va a quedar y no los va a reconocer o qué sé yo. O sea, la seriedad la daba la propia marca. Pero un fintech, que es por definición una startup, en donde no tienes alguien que te certifique, alguien que te avale, me parece que es más difícil. Y en México es más fácil. O sea, en México, pues cuando ves las páginas, pues algunas sí tienen alguna mención de la CNBB, algunas no tienen.
Y pues no puedes argumentar que el éxito de tal o cual startup o modelo de negocio está fundamentado en ese aspecto. Fíjate que si hay algo que me consta, porque me negreabas bastante en eso en aquel entonces, algo que de veras te lo digo, yo te lo dije una vez y bueno, tengo mil anécdotas contigo, pero una de las cosas que te dije y lo he dicho en corto, te lo he dicho a ti, lo he dicho en público, quizás el mejor jefe que he tenido fuiste tú, la verdad, porque aprendí mucho. Es un Además, honor que lo digas, es un honor que lo digas. en serio, Eric, porque eres una persona muy profunda en el análisis. O sea, pese a que eres un baby boomer, tu forma de trabajo, Pero soy colita de baby boomer, hombre. claro, de hecho no eres baby boomer, pero me encanta chingarte. Este, yo recuerdo mucho cuando te acordarás, y lo digo porque es público, cuando Ujú. entró la familia Torrado, los Sí, dueños de Alsea, Alsea, dueños de Starbucks, entre otras cosas, a invertir en Pagatodo. Eh, pues desde el contrato de inversión, el Stock Purchase Agreement y los acuerdos corporativos, tú y yo los vimos. Nadie más en Pagatodo. sí, Y, y además luchamos con un despacho que, mis respetos, te acordarás, con Javier Mangino. La sí, verdad, muy, muy buenos abogados. Eh, em, recuerdo mucho cuando trabajábamos para nuestras áreas de LSA, para Belén Montaño, para Lorena, para que sepan de dónde viene el poner en una pantalla this big un contrato, e irlo viendo párrafo por párrafo, a este señor se lo debemos. Él tiene la culpa. Así como trabajan hoy con Jorge, es su culpa, porque así me hacía trabajar horas en su oficina. Bueno, tú decías que no tenía oficina, pero decías, es una sala de juntas de uso privativo para el CFO. Qué manera de darle la vuelta, ¿eh? sí, no, y por supuesto que a Alejandro no le caía nada en Jugaba gracia. Alejandro. Es que paga todo. Nadie teníamos oficinas, excepto él, Eric. Bueno, y el búnker de Coronado, ¿no? Pero Eric tenía oficina, pero él decía que no era oficina, era una sala de juntas de uso privativo. Bueno, ahí trabajábamos mucho Sí, y ahí aprendí a trabajar con mucha profundidad todo, en realidad todo lo que veía contigo, ¿no? Y me acuerdo mucho, y allá va la pregunta, Eric, ahorita que decías me brincó muchísimo el sello Shell en una tarjeta de combustibles, ¿no? Porque es como darle un voto de confianza y de seriedad a un medio de pago porque ujú, trae el respaldo, déjame llamar, sí, al menos desde el punto de vista de propiedad industrial, claro que lo trae, porque atrás trae el sello de Shell, ¿no? sí, Yo me acuerdo cuando trabajamos juntos, ahí aprendí a ver valuaciones de empresas. Fue la primera vez que aprendí. Empecé a ver fórmulas de evaluación contigo, me acuerdo mucho. Y la entrada de los Torrado, cómo se iba a evaluar su entrada, fue la primera vez que oía cuántas pensaban tener su inversión. Ahí sí, aprendí, la verdad es que fue contigo. sí. Y me acuerdo muchísimo que tú hiciste un comentario en aquellos años eh, hacia mí y decías, si yo fuera los Torrado, lo que voy a buscar, Pepe, es cuál es mi fórmula de evaluación para ver cuándo me salgo y con cuánto dinero. Y para mí fue como si me hablas en tailandés, porque dije, ¿qué? No te entendí. Ya Si todavía ni entran y ya están pensando en salirse. claro, porque a eso voy. Porque hoy día las empresas fintech son eso. Lo que yo escuché de tu boca hace 8 o 9 años fue lo que hoy es la base para hacer un fintech. Hago un fintech para que después los que me meten dinero ganen dinero, se salgan con más dinero y yo o me quedo o vendo la empresa. Es decir, fintech es eso. Tengo una empresa pensando en para cuando vaya por la otra, porque los que me metieron dinero, que todavía ni los tengo en la mente, se salgan con más dinero. ¿Qué realmente es FinTech, Eric, para ti en México? ¿Una empresa que debería preocuparse por la inclusión financiera o una empresa que busca, no es que esté mal, lo que pasa es que los objetivos son diferentes, o una empresa que busque ser exitosa respecto a sus inversionistas y el mismo fundador? ¿Qué debería de ver? Sí, digo, al final tienes que perseguir las dos cosas, pero aquí no es un huevo gallina. Yo creo que primero tienes que aportar el valor real de negocio como sociedad a la sociedad
y lo demás es lo que sigue, ¿no? El cómo aprovechas ese valor. Y me parece que ahorita que dices que fintech son para venderse, yo te diría, yo creo que hay las dos, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, ves el caso de N26 pues ya agarró una masa crítica, o Revolut, por ejemplo, tan grande que, bueno, no está claro que vaya a ser adquirida. Si siguen perdiendo dinero, seguramente sí, pero si llega un momento en donde ellos ya tienen su propio peso específico en el mercado, pues va a ser un jugador más. No necesariamente la compraron para venderse. Habrá que verlo, ¿no? En Hay el que... caso de las disruptivas, o sea, de las que se quedan pequeñas, pero que realmente hicieron un planteamiento disruptivo, yo creo que digamos, esa estrategia, pues definitivamente es cómo puede esta disrupción que presenté y que demostró ser exitosa, ser capitalizada o tener mayor potencia con un jugador establecido, que tenga menos agilidad, pero tenga los activos, la dominancia en el mercado, etcétera, para que capitalice esa parte y que no, porque yo sea más ágil, más innovador, pero no voy a tener esa habilidad de llegar a dominar o tener una participación relevante en el mercado. Entonces, ahí está un poquito el juego, ¿no? Si logras despegar y tener tu propia masa, padrísimo, y es una jugada de largo plazo, o en el momento que lograste demostrar el modelo de negocio, pues buscar en dónde ese modelo de negocio puede tener mayor valor. Y es ahí donde pues vienen las operaciones de venta, ¿no? Voy a parafrasear lo que dijiste, la respuesta, y me gustó tratando de hacerla vendedora. Dijiste, las fintech no es huevo gallina. Primero lo que aportan y luego lo que les aportan. Esa debería de ser la visión. Sí. Está padre. Mira, tú y yo conocemos varias fintechs, Tapatías en particular, alguna que es un agregador, y curiosamente cumple con lo que acabas de decir. Hablo de Alejandro Guizar, el dueño de Bill Pocket. Sí, sí, sí. Algo que me llamó la atención de Bill Pocket cuando empezaba, que me tocaron sus inicios ya en serio, eh, sí, su fin, por supuesto, era pues que un día le metieran lana, que ya tenía inversionistas privados. De hecho, tiene un fondo de capital privado muy importante por ahí adentro. Uh -huh. Eh, Perdón, no es un fondo de capital privado, es un angel venture, pero de ex-Harvards. Es un grupito por ahí. Y yo veía las ganas que tenían en su momento. Ya estuvo Manuel Zamora en las mañaneras, estuvo en la mañanera 2 Manuel, y él es el COO de Bill Pocket. Uh -huh. Definitivamente, algo que yo vi de esta empresa, en particular de esta empresa, eran las ganas que tenía de sí hacer verdadera inclusión en la adquirencia como agregador. Y vaya que lo logró, ¿eh? Pegó con tubo. Pinche Bill Pocket está muy cañón hoy día. Y hoy día ya ha levantado capital bien interesante de otros jugadores, ya, o sea, ya cifras serias en dólares, porque, porque coincidió con lo que acabas de decir. Sí buscaron primero un aporte en la sociedad, por supuesto haciendo negocio, ¿no? No es para ir a regalar nada más, pero es Sí. en ese orden, tal cual lo dijiste. Y se cumplió, parece un principio básico de vida, ¿no? O sea, haz el bien, te irá bien. Y como esa, hay muchas. Mencionaste Revolut. Revolut quiere entrar a México desde hace tiempo, incluso hemos tenido conversaciones con ellos, Uh -huh. curiosamente por diferentes canales. Eh, Revolut es un unicornio hoy día, es una fintech unicornio hoy día. Y entonces, entrando a México, yo tuve oportunidad de escuchar hace poquito a una persona, no sé si nos está escuchando, pero de verdad es alguien eh, con mucha capacidad de transmitir lo que sabe, y es Blanca Córdoba, es la Head of FinTech de KPMG. La escuché hace poquito y hablaba, ella dijo algo que me brincó y me encantó. Dijo, deberíamos estar preocupados no por la competencia incluso entre fintechs que sí hay, sino hacer, hablando de bancos y fintechs, por ahí salió el comentario, y de la competencia entre fintechs con bancos, sino de unidad, porque el día que lleguen las big techs en México, el día que Facebook realmente entre para hacer competencia, de una semana a otra va a tener 8 millones de usuarios. Adiós. Y hablamos de las gafas, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon,
Samsung Pay, esa sí es competencia. Y son Sí. las grandísimas Y que son hoy los, tu evaluación es una pendejada, es una locura, ¿no? son los gigantes dormidos en el tema de medios de pago, ¿no? Sí, 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 de hecho, platicaba alguna vez también con Alejandro Coronado y me decía claramente esa parte, ¿no? El mercado lo van a terminar definiendo ellos. totalmente. Yo quisiera, Eric, pasar a nuestra sección de anecdotario. Ya vamos a recibir preguntas de las personas que están en el público. Ok, Pero quisiera que nos contaras una anécdota, como siempre, la que quieras, publicable o no, personal, profesional, la que quieras compartir. sí, pues es una anécdota que en su momento no la había visto como un reflejo de cómo gestiono yo mi carrera y mi vida, pero al final aprendí mucho de ella y es un modelo que he venido y he sido muy consistente. Me refiero a que un poquito la separación en su momento de Pagatodo, ya que hemos estado hablando de eso, yo creo que había llegado un punto en el que me había sentido sumamente orgulloso de lo que se había logrado ahí en Pagatodo y incorporar nuevos socios, la fundación del banco, el crecimiento. O sea, a mí me tocó un Pagatodo de 20 personas y cuando yo me fui eran 10 veces esa cantidad y más o menos el valor de la empresa reflejaba esa proporción. Y tuve esta oferta de irme como director general, ¿no? Que en su momento rechacé. No sé si esa parte la conoces. Hubo una primera, digamos, propuesta para irme como director general de Efectivale y lo rechacé porque estaba pues muy contento, muy orgulloso de todo lo que habíamos logrado, pues tú estabas ahí, eh, en Paga Todo. Y le debo este tema de haber sido director de Efectivale, se lo debo a John Smith, al headhunter que ya se retiró, con el que hice muy, muy buena amistad. Me incluyó ahí tengo unas anécdotas también en sus Qué memorias. qué fregón. Y me insistió, al principio me hablaba indirectamente, que si sabes de alguien más, etcétera. Y pasaron algunos meses en donde yo me di cuenta que el paso, hay que dar el siguiente paso, ahora sí que es como las acciones, ¿no? Cuando compras una acción, no te tienes que esperar a que empiece a bajar para brincar a la siguiente inversión. Y es un poquito lo que ha sido mi filosofía de carrera o de vida empresarial, ¿sí? Cuando dejo yo una entidad, me parece que la dejo en un momento óptimo, cualquiera diría, pues es que deberías de quedarte a cosechar, no sé, ya la hiciste, ya ordenaste, ¿para qué te vas? Pero es una cosa que está como en mis genes y es algo que me lleva siempre digamos, a redescubrirme, a buscar nuevos retos. Digo, no quiere decir que sean sencillos y que todo lo tenga muy claro, ¿no? Pero cuando dejas algo que ya está hecho, yo recuerdo cuando dejé Paga Todo, pues prácticamente todos ustedes mantuvieron el negocio andando y yo ya no, nadie me volvió a hablar como para decirme, oye, ¿dónde dejaste tal cosa? ¿No? Nadie, nadie. O sea, estaba el equipo armado, estaba ya digamos, la autorización. Lo que seguía, evidentemente, pues era avanzar en los proyectos, pero ya estaba un camino muy andado. Y esa es un poquito la lección o, digamos, la anécdota de vida que me gustaría compartirles, ¿no? Es decir, estas cosas de, por ejemplo, venirte a Alemania, me pasó lo mismo, ¿no? Exactamente en el punto donde ya tenía reestructurado Efectivale, las ventas se habían duplicado literalmente con esta fórmula que les decía, los costos habían bajado, o sea, el EBITDA andaba en el 200% de como cuando me entregaron la empresa, 200. Ay, cabrón. Sí. ¿Por qué crees que, eh, o sea, la verdad es que el prestigio que tenía en el grupo pues era muy grande porque pues, veían lo que había pasado en Efectivale.
Pues es que si tienes EBITDA de 200, ¿cuánto era el revenue? ¿No? No me refiero a que tengas 200, no, había crecido el EBITDA en 200%. Ya. El EBITDA yo no puedo decirlo específicamente, pero pues es muy de fintech, ¿no? Alto, muy alto. Y lo mismo pasó acá, reestructuré, digitalicé, y pasas a la siguiente etapa, ¿no? O sea, pasas capitalizas esas experiencias y de alguna manera pues vuelves a tomar un nuevo reto, ¿no? Y ese es un poquito lo que les quiero compartir y es anecdótico, ¿no? De no haber sido por John Smith, que de alguna manera eso, en ese proceso me quedó clarísimo, o sea, cuando sucedió ya un tiempo después, lo vi y es algo que he venido practicando desde entonces. Y bueno, pues también sirve como una invitación o quizás una inspiración a ese proceso evolutivo, ¿no? Porque Pues los cambios no se dan cuando estás mal, cuando estás en la parte baja. Los cambios son, de preferencia, cuando tienes un capital sobre el cual apoyar el siguiente movimiento, ¿no? dice Lalo Rosas, es muy impresionante tu carrera, Eric, multidisciplinaria y muy tecnológica también. ¿Cuáles consideras que son las habilidades más importantes para lograr llegar a la posición en donde estás hoy? Pues yo diría, me considero un ejecutivo muy pragmático, eh, muy pragmático. Me he tamizado un poquito, o sea, pero antes era peor. Sí. Y cuando no te Pero conocí, yo creo que eras mucho peor. sí, pero guardé, creo que fue la consistencia, ¿no? De mantenerme firme en lo que creía, en lo que estaba haciendo. Y yo creo que así ha sido la clave. Mi carrera empezó a florecer en el momento en que pude aplicar mis mayores habilidades, o sea, es decir, donde empecé a ser un chico fintech de verdad, donde combinaba la parte de negocios con la parte tecnológica. Cuando nada más hacía una cosa o hacía la otra, no florecí. Florecí en el momento en donde se empezó a conjugar esto y me mantuve con esa línea, te diría, pragmática, práctica, ¿no? Wow. Bueno, de entrada, qué cómodo que te digas chico fintech a tu edad. Eso es muy jocoso. Bueno, lo que pasa es que me visualicé hace 30 años. Ah, ya entendí. No, mira, Eric, hace poquito, no me acuerdo si fue ahorita en el chat o ayer, no me acuerdo, Ajá, les dije exactamente la definición que acabas de dar de ti, pragmático, les dije es muy práctico, me ajá, consta, sí. pero no por ello menos profundo. Al contrario, es un perfil bien raro, muy padre. O sea, suena barba, no es barba. Te lo digo porque es en serio. Ah, otra anécdota. Un día le Ajá. dije a él, estando en Pagatodo, oye, pues es que de veras te he aprendido mucho, sin duda, creo que ha sido el mejor jefe que he tenido. Y él, con ese alemanismo, me dijo, no seas pinche barbero. Puta madre, yo exponiendo mis sentimientos Sí, tu en el corazón en la mano, ¿eh? y tú mandándome al diablo. Sí. Y como es normal, ahora, por fin llegaron. Ya sabes que hacemos unas preguntas en la sección del profesor. ¿Cuál Ajá. quieres? ¿La profesional, personal o sorpresa? Sorpresa. ¿Sorpresa? No respondo, pero sorpresa. ¿De qué vas a vivir con miedo? Sí. Es una pregunta que siempre he tenido contigo y por alguna otra razón no te la he preguntado nunca. A ver, ¿Qué ha habido más en tu vida? ¿Aciertos o desaciertos? ¿Y de cuál has aprendido más? de los desaciertos. Eh, yo creo que la vida, y ahora que estoy más metido en este tema de inversiones y muy cerca de Samurai, que también estuvo contigo, Sí, yo no, te diría, yo creo que es como un portafolio el tema de aciertos y desaciertos. Es decir,
Si tú tienes un porcentaje de bateo del 60%, 70%, pues ya vas para arriba, ¿no? O sea, no tienes que tener todas buenas. Eh, Tienes que darte ese espacio de también perder. El chiste de un buen manager de portafolio, pues es de que sean más aciertos que fallas, evidentemente, ¿no? Pero definitivamente los desaciertos son extremadamente formativos. O Sí. sea, yo, esa época difícil de Banco Industrial, eh, eh, o sea, ha habido muchas, ¿no? El tema de Paga Todo, digo, no te tocó ver el principio de Paga Todo, pero también fue muy, muy complicado. A ti te tocó ya ver cuando estaba, digamos, tenía ya cierto crédito con Alejandro, pero cuando arranqué, pues era labrarse todo eso que después tuviste, ¿no? Pues no le tengan miedo miedo a las fallas, el chiste es levantarse y aprender. Eh, pero y que haya más aciertos que fallas, pues sí, eso sí es muy recomendable. Fíjate, Pero no, no las vas a evitar. ¿Eh? no, ni debemos, ¿no? O sea, nadie quiere errar, nadie lo hace intencionalmente, pero yo coincido contigo completamente. Nos dice Jacob Serrano, qué gran charla y completamente de acuerdo. Los desaciertos nos ayudan para salir adelante. Les envío un fuerte abrazo a ambos. Gracias, Jacob. Gracias, igualmente. Eric, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que es valioso, sé que eres una persona ocupada. Eh, de verdad, para mí ha sido espectacular poder platicar contigo. Sé que se transmitió esta buena vibra a todos los que estuvieron Sí, ahí. yo también estoy encantado. Ah, gracias. Fluyó increíble y te agradezco muchísimo. Y como mensaje final les diría, pues si tienen alguna idea, alguna cosa que vean que quieran explorar, si tiene patas por acá en Europa, pues mándenme una línea, ¿no? Y lo revisamos. En dónde te escribimos, Eric? ¿Cuáles son tus redes? Digo, estoy muy fácil de localizar en LinkedIn. Para bien o para mal, no hay muchos Eric Steps en el mundo. Entonces, nada más hay dos. Está mi hijo y estoy yo. Es correcto. Entonces, va a ser muy fácil identificar quién es quién. LinkedIn y por correo, sencillito, estaeps@gmail.com. Ah, ese no me lo sabía. Es el, Tenía el es el Yahoo. secreto. Ok. Steps@gmail.com. Perfecto. Estaeps@gmail.com. Bien. Pues Eric, muchísimas gracias de veras por esta charla. Eres una persona que yo admiro, respeto y quiero mucho, lo sabes. Igualmente, Eso es lo bonito de Paga Todo. Pinche Mina de Sal nos dejó cosas muy positivas hablando de desaciertos, pero nos dejó amistades y eso no es común. sí, Es como la cueva de Adulam, cabrón. Ahí llegaron rateros malos y arrepentidos y salieron bendecidos, ¿no? Eso sí. es Paga Todo. Sí, y por mi parte, pues mis respetos. He visto el desarrollo de Legal and Compliance, he visto cómo se gestiona la empresa y muy, muy admirable, ¿eh? Muy admirable lo que has hecho tú y tus socios. Me gusta cómo ese estilo tan incluyente que se ve claramente que tienen entre ustedes. Eh, entonces, pues no tengo más que mis felicitaciones hacia este tema y lo he visto pues prácticamente desde cero, ¿no? Gracias, Eric. Mira, hace rato decías, ya para terminar, hiciste un comentario y decías cuando hicimos Paga Todo, del cual tú formaste parte, así me Uh dijiste, -huh. yo le voy a hacer un punto y coma. Paga Todo, el área más sólida que había en Paga Todo cuando Uh me -huh. tocó estar ahí, era jurídico, por una sola razón, porque éramos, siempre lo he dicho, éramos un fucking monolito. Nos la pelaban, pero no porque Pepe o Jorge o Raúl, por Jorge, Raúl, Oscar Flores y yo. Y después se incorporó Checa, José Julio, Manuel Zamora. Después el banco se hizo un monolito. Nadie llegamos solos. Yo ni loco hubiera podido haber dirigido jurídico si no hubiera sido primero por Jorge, que fue el primero que se aventó. Jorge dejó Conducef, ya iba a brincar una subdirección, dejó Conducef para irse conmigo. Sí, Y, y si no hubiera sido por Jorge en su momento, no hubiera podido con Carmina, no hubiera podido con Anabel, no hubiera podido con nada. Jorge fue un báculo en su momento sí, poderosísimo. Y luego
llegó Raúl, que te acordarás cuando llegó Raúl, él y su Exactamente. managüero, se cayó Sandra del tapanco y que se rompe la columna, cuando tú lo estabas entrevistando, precisamente. Y no ha sido por Raúl, cuando el culero de Jorge me abandonó porque se fue de Contralor a un banco, no hubiera podido avanzar. Paga todo en cuanto a jurídico fue lo que fue, porque estábamos los tres. Si no hubiera sido así, nunca hubiera brillado. Y hoy, que te agradezco los comentarios de LSA, sépanlo, asociados de LSA y socios, si hay alguien que siempre me ha dicho lo que piensa de LSA, es Eric. Siempre. Me escribe, terminan mañaneras y me escribe, qué bárbaro, qué buena estuvo, felicidades, lo que han logrado. Y es de nosotros, socios. Ahora con Lalo y con Edgar, Lalo el que te escribió, es un Sí, exploit que se incorporó con nosotros. Es lo que te preguntó es porque él tiene mucho tu estilo. Él es ingeniero, está muy metido en regulación, está desarrollando un sistema de PLD y yo creo que se identificó mucho con lo que decías. Además es un manager que me quito el sombrero. Y su hermano Edgar, bueno, del teatro pasó a la regulación, así que se hizo una bala. Gracias a todos quienes se conectan, gracias de veras, Eric, por tu tiempo. sí. Les recuerdo nuestras redes, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, en todos los casos, LC Advisors, Legal and Compliance Advisors. Gracias a Eric Steps, nuestro International Managing Director y acá. Felicidades por todo el éxito. Lo que estás haciendo en Alemania está poca madre. Eh, muchísimo éxito, Eric, en lo que estás haciendo, en todos sentidos, en tu vida Gracias, profesional, que es muy sólida, y en la personal también. Muchísimo éxito. gracias, que conoces muy bien. Gracias. Bueno, gracias, Eric. Te mando Hasta un luego a todos. pronto nos vemos. Gracias a todos. Un abrazo. Pásenla bien.